¿Alguna vez ha notado que algunas personas parecen tener una sensibilidad inusual para percibir presencias? Ambientes que para la mayoría son solo silenciosos, para ellas están cargados de sensaciones extrañas, fríos repentinos o incluso voces. Relatan ver siluetas, escuchar pasos o sentir toques sutiles cuando nadie más percibe nada. No importa dónde estén, en casas antiguas o modernas, solas o acompañadas, estos eventos se repiten como si algo las siguiera. Muchos lo llaman mediumnidad, otros imaginación. Pero ¿y si no es solo eso? ¿Y si hay una explicación más profunda, algo relacionado con lo que Allan Kardec llamaba magnetismo espiritual? Esa fuerza invisible que conecta vivos y muertos podría ser la clave para entender por qué ciertos individuos atraen manifestaciones mientras otros pasan la vida sin ninguna experiencia similar. ¿Será un don, una maldición o simplemente una frecuencia energética diferenciada? El espiritismo, codificado por Allan Kardec, fue una de las primeras doctrinas en explorar estas ocurrencias de forma sistemática. Él no solo recolectó relatos, sino que organizó e interpretó estas experiencias según principios racionales. Según él, el magnetismo humano es una fuerza natural comparable a la electricidad, capaz de influenciar tanto el cuerpo físico como el espiritual. Y algunas personas, por su constitución emocional, mental y energética, emiten este magnetismo de forma intensa. Esto atraería entidades del plano invisible que sintonizan con tales vibraciones. Por ello, no siempre se trata de casas embrujadas, sino de personas con un campo energético diferente. Y aquí va una invitación. Si este tipo de contenido despierta su interés, considere suscribirse al canal y dejar un me gusta. Así nos ayuda a seguir produciendo contenidos que aclaran con profundidad, sin apelar al sensacionalismo. Kardec observó que la interacción entre los vivos y los espíritus obedece a leyes naturales. Nada es aleatorio o sobrenatural. Todo tiene una lógica, incluso cuando no logramos percibirla de inmediato. Lo que él llamó medium es, en realidad, alguien con una sensibilidad que le permite captar señales de una realidad que para muchos permanece oculta. Esta sensibilidad puede ser más activa en personas con determinada estructura emocional, mental o incluso física. En algunos casos, traumas profundos, pérdidas recientes o estados emocionales intensos pueden abrir una especie de canal. Es como si el campo vibracional de estas personas se volviera más perceptible para entidades del plano espiritual. De la misma forma que ciertos sonidos solo son escuchados por quien tiene una audición más sensible, algunas vibraciones espirituales solo son captadas por quien tiene esta mediumnidad despierta, aunque no la comprenda. El magnetismo mencionado por Kardec no es el mismo que el magnetismo físico estudiado por la ciencia tradicional, sino una energía sutil que envuelve el cuerpo espiritual de cada persona. Este fluido magnético sería un puente entre los dos mundos, facilitando el contacto con espíritus desencarnados. Cuando alguien con este tipo de energía entra en un lugar donde hay presencias espirituales, ocurre una especie de reacción. El espíritu percibe esta fuente energética como una oportunidad de comunicación, manifestación o simplemente acercamiento. No siempre es negativo. A veces son solo presencias inofensivas, curiosas, buscando algún tipo de atención o ayuda. Pero también existen casos en que esta atracción magnética desencadena fenómenos intensos como ruidos inexplicables, objetos moviéndose o incluso sueños perturbadores. Todo depende del tipo de espíritu involucrado y del estado emocional del sensitivo. Es importante entender que esta sensibilidad no es una maldición. Muchas culturas antiguas reconocían a estas personas como intermediarias naturales entre mundos. Lo que falta, muchas veces, es orientación. La ausencia de conocimiento puede transformar un don en fuente de miedo. Kardec siempre insistió en que el estudio serio del espiritismo podría ofrecer equilibrio y control a quien manifiesta este tipo de percepción. Él creía que el conocimiento libera, incluso cuando se trata de fenómenos invisibles. Por ello,
Cuando alguien comienza a notar estas señales, lo ideal no es huir o ignorar, sino investigar, entender, buscar apoyo en doctrinas serias y evitar prácticas sensacionalistas. La información correcta puede marcar la diferencia entre vivir atormentado por experiencias mal comprendidas o utilizarlas de forma constructiva para el propio crecimiento y para la ayuda de otras personas. Muchos de los que poseen este magnetismo ni siquiera se dan cuenta. Atribuyen los acontecimientos a coincidencias, cansancio o incluso problemas psicológicos. Y aunque es importante considerar todos los factores, incluyendo los médicos, hay casos en que el patrón es demasiado claro para ser ignorado. Siempre que cambian de casa, los mismos fenómenos surgen. Personas alrededor también presencian los hechos. Animales reaccionan de manera extraña cuando están cerca, y frecuentemente estas personas cargan una sensación constante de no estar solas, incluso cuando todo alrededor parece silencioso. Este patrón de repetición es uno de los principales indicios de que hay una energía en juego, y cuando esta energía es magnética, en el sentido espiritual propuesto por Kardec, el fenómeno deja de ser solo un enigma y pasa a ser una manifestación legítima de una realidad mayor que muchos desconocen. Entre los innumerables relatos recopilados por estudiosos del espiritismo, hay un punto común que llama la atención: el vínculo emocional que ciertas personas desarrollan con el plano espiritual. No se trata solo de sensaciones físicas o manifestaciones externas, sino de una conexión interna, casi intuitiva, con algo que parece traspasar los límites de lo visible. Personas así suelen tener una empatía muy aguda, absorben fácilmente el estado emocional de otros y muchas veces se sienten agotadas sin saber el motivo. Este agotamiento, según Kardec, puede ser el resultado del intercambio de energía con entidades espirituales, incluso de forma inconsciente. En lugar de observar solo los efectos externos, él proponía comprender el contexto energético, emocional y espiritual que envuelve al sensitivo. Por eso, es fundamental observar patrones, reconocer señales y buscar conocimiento para lidiar con esta sensibilidad de forma equilibrada y consciente, evitando que se convierta en un peso constante en la vida. Otro aspecto importante es el ambiente en que viven estas personas. Lugares cargados de dolor, conflictos, recuerdos traumáticos o abandono suelen potenciar la manifestación de fenómenos. Esto ocurre porque, según el espiritismo, los espíritus permanecen vinculados a lugares donde sus sentimientos, deseos o sufrimientos fueron intensos. Cuando alguien con magnetismo espiritual habita ese espacio, actúa como un catalizador. Las energías se activan, los registros emocionales se vuelven perceptibles, y los espíritus que allí están encuentran un puente para expresarse. La interacción puede ser sutil, como un escalofrío constante, o intensa, como voces y apariciones. Por eso, no es raro que personas sensibles relaten un cambio inmediato en el clima emocional de una casa, incluso sin conocer su historia. El magnetismo, en este caso, funciona como una lente que amplía lo que es invisible para los demás, convirtiendo al sensitivo en un testigo de realidades ignoradas por la mayoría. Kardec también llamó la atención sobre la importancia del equilibrio emocional en este proceso. Espíritus inferiores muchas veces son atraídos por vibraciones desorganizadas, como ira, miedo o tristeza. Si una persona sensitiva atraviesa periodos de inestabilidad, su campo magnético puede atraer entidades que sintonizan con esas emociones. Por otro lado, cuando esta persona busca armonía, autoconocimiento y control emocional, su energía se vuelve menos accesible a esas influencias perturbadoras. En este sentido, la atracción espiritual no es un proceso pasivo. Existe una especie de sintonía fina entre los pensamientos, sentimientos y las entidades espirituales que se aproximan. Por eso, aprender a cuidar la propia mente y el propio estado interior es tan importante como entender los fenómenos en sí. La mediumnidad, cuando bien comprendida y equilibrada, deja de ser una carga
y se transforma en una herramienta de crecimiento y auxilio, tanto para el sensitivo como para los espíritus que lo buscan. Hay aún un punto que Kardec refuerza en sus obras. No toda manifestación espiritual tiene origen externo. A veces, lo que llamamos presencia puede ser solo la exteriorización de conflictos internos no resueltos. Personas muy sensibles captan, sí, energías espirituales, pero también proyectan sus propios estados emocionales en el ambiente. Un cuarto oscuro y silencioso puede volverse aterrador no por estar habitado por espíritus, sino por resonar miedos que la propia persona carga. Es por eso que el autoconocimiento es tan enfatizado dentro de la doctrina espírita. Antes de buscar respuestas fuera, es necesario mirar hacia adentro, identificar lo que está desequilibrado y trabajar esos puntos. Cuando el campo emocional está limpio, la percepción espiritual se vuelve más clara, menos distorsionada y menos vulnerable a las influencias negativas. Así el magnetismo se manifiesta de forma más estable, como un puente confiable entre los dos planos, y no como un campo caótico de interferencias. Un caso relatado por Kardec ilustra bien este fenómeno. Un joven que oía voces constantemente, incluso en lugares diferentes, creía estar siendo seguido por espíritus hostiles. Después de una investigación cuidadosa, se descubrió que él cargaba una culpa profunda ligada a un episodio del pasado y que no conseguía perdonarse a sí mismo. Las voces que oía eran manifestaciones de esa carga emocional intensa, captadas y amplificadas por su sensibilidad mediúmnica. Al iniciar un proceso de autoconocimiento y reconciliación interior, los fenómenos cesaron gradualmente. Esto no significa que todo sea psicológico, sino que el mundo espiritual responde directamente al estado interno del sensitivo. El magnetismo, en ese sentido, actúa como un reflejo del alma. Atrae aquello que vibra en la misma frecuencia. Y por eso comprender y cuidar las propias emociones es el primer paso para entender por qué ciertos fenómenos suceden de forma tan recurrente con algunas personas. Este entendimiento puede traer alivio para quien vive estos eventos de forma constante y muchas veces solitaria. Saber que no se trata de locura ni de un castigo puede cambiar completamente la forma en que la persona lidia con el fenómeno. Kardec defendía que el estudio serio del espiritismo era el camino para transformar miedo en conocimiento. Por eso, quien posee este tipo de magnetismo debe buscar comprender su naturaleza y no solo reaccionar a los acontecimientos. Estudiar, conversar con personas que tengan experiencia en el tema y mantener un diario de ocurrencias pueden ser formas de organizar y dar sentido a estas vivencias. Cuando se conoce el propio patrón energético, es posible identificar con más claridad lo que es espiritual, lo que es emocional y lo que es ambiental. Esta claridad permite actuar con más autonomía, evitando que la vida sea dominada por experiencias mal comprendidas o por el miedo constante de lo invisible. Otro factor relevante señalado por estudiosos es la herencia espiritual. Así como los rasgos físicos y conductuales se transmiten entre generaciones, ciertas predisposiciones mediúmnicas también parecen seguir este patrón. Familias enteras relatan experiencias espirituales similares, lo que sugiere una sensibilidad compartida. Kardec observó que el magnetismo puede ser más fuerte en determinados grupos familiares, no como una regla absoluta, sino como una tendencia. Esto no significa que todos tendrán las mismas manifestaciones, pero sí que existe una propensión energética común. Cuando un niño crece en un ambiente donde lo invisible es reconocido y tratado con naturalidad, tiende a desarrollar una relación más equilibrada con sus percepciones. Por otro lado, cuando el asunto es tratado con miedo o represión, esa sensibilidad puede transformarse en ansiedad e inseguridad. La forma en que la familia reacciona a la mediumnidad es crucial para el desarrollo saludable de esta capacidad. El ambiente cultural también tiene un peso enorme en la forma en que el magnetismo espiritual es interpretado. En sociedades más abiertas a lo espiritual, como algunas comunidades de América Latina, los relatos de apariciones y contactos con espíritus son tratados con seriedad.
Ya en contextos más escépticos, estas experiencias son vistas con desconfianza o incluso ridiculizadas. Esto influye directamente en el modo en que la persona lidia con su propia sensibilidad. Si crece oyendo que todo esto es una tontería, tiende a reprimir las señales y dudar de sí misma. Si, por otro lado, encuentra apoyo y orientación, tiene más posibilidades de comprender lo que siente. El espiritismo propone justamente este equilibrio: no exagerar en las interpretaciones ni negar los hechos. La observación atenta, combinada con el estudio y el análisis racional, permite separar lo que es espiritual de lo que es emocional o ambiental. Y esta claridad es fundamental para quien busca vivir con más serenidad ante lo invisible. La ciencia convencional aún no reconoce oficialmente el magnetismo espiritual, pero ya admite que el ser humano emite campos electromagnéticos y que el cerebro responde a estímulos que van más allá de lo sensorial clásico. Esto abre espacio para que, en el futuro, fenómenos hoy considerados subjetivos sean estudiados con más profundidad. Mientras esto no sucede, el espiritismo continúa siendo una de las doctrinas que más se dedican a entender este tipo de sensibilidad. Kardec no se contentaba con explicaciones místicas o vagas. Él buscaba entender los mecanismos detrás de los fenómenos, proponer hipótesis y probar sus observaciones con método. Este enfoque ofrece una base segura para quien vive experiencias espirituales frecuentes. En lugar de dejarse llevar por el miedo o la fantasía, la persona puede buscar explicaciones que respeten tanto su experiencia como su razón. Y así el magnetismo espiritual deja de ser un misterio absoluto y pasa a ser una realidad comprensible. Cuando se entiende que el magnetismo espiritual es un puente entre dimensiones, es más fácil aceptar que también exige cuidados. Así como cuidamos la salud física y mental, es necesario cuidar el campo energético. Esto puede hacerse con prácticas simples como la oración, la meditación, el contacto con la naturaleza, la lectura edificante y la convivencia con personas que elevan el estado emocional. Además, el estudio continuo ayuda a fortalecer el discernimiento. No toda sensación extraña indica presencia espiritual, y no toda presencia es motivo de alarma. Saber diferenciar una intuición verdadera de un pensamiento repetitivo es parte esencial de este proceso. El magnetismo no debe ser tratado como algo mágico o sagrado, sino como un aspecto natural de la vida humana. Cuanto más natural sea el tratamiento dado a este fenómeno, más saludable será la relación con él. El respeto y el conocimiento van juntos en este camino de comprensión de lo invisible. Muchos médiums experimentados relatan que, con el tiempo, aprendieron a controlar mejor las manifestaciones. Esto no significa que dejaron de sentirlas, sino que pasaron a comprender sus ciclos, sus orígenes y su intensidad. Saber cuándo una energía viene de fuera o de dentro es un aprendizaje que solo se desarrolla con tiempo, paciencia y autoconocimiento. Y aquí está uno de los principales mensajes dejados por Kardec. El espíritu no está separado de la razón. Sentir es importante, pero entender es esencial. La sensibilidad, cuando guiada por el conocimiento, se transforma en herramienta, y esa herramienta puede ser usada para ayudar a otras personas, orientar a familiares, comprender situaciones difíciles o incluso prevenir desequilibrios emocionales. El magnetismo espiritual, entonces, deja de ser solo una puerta de entrada a lo invisible y se transforma en un instrumento de acción consciente en el mundo visible, con efectos reales en la vida cotidiana. Es común que quien vive este tipo de sensibilidad se sienta aislado. La sensación de no ser comprendido puede generar dudas e inseguridad. Por eso, es fundamental crear espacios seguros de diálogo, donde estos asuntos puedan ser tratados con seriedad y respeto. Las casas espíritas, por ejemplo, ofrecen orientación gratuita, estudio sistematizado y ambientes acogedores para quien desea entender mejor sus experiencias. Pero también es posible encontrar apoyo en grupos de estudio, libros confiables y personas que pasaron por vivencias similares. Lo importante es no guardar estas experiencias solo para sí. Hablar, intercambiar,
Preguntar y estudiar son formas de aliviar el peso que lo desconocido puede causar. Cuando el magnetismo es reconocido y comprendido, se integra a la vida con más ligereza, y a partir de ese punto, lo que antes era motivo de miedo puede convertirse en una vía de transformación personal y crecimiento espiritual. A pesar de que el término magnetismo espiritual no es usado por la ciencia médica, hay una intersección creciente entre salud emocional y fenómenos considerados espirituales. Profesionales del área de la salud mental ya reconocen que ciertos estados de conciencia, antes tratados como trastornos, pueden tener relación con experiencias sensoriales intensificadas. Esto no significa que todo fenómeno espiritual sea patológico, ni que se deban ignorar señales de desequilibrio psicológico. El equilibrio está en considerar ambas posibilidades con responsabilidad. Kardec defendía que la razón debe caminar al lado de la fe. Así, quien siente que atrae manifestaciones espirituales debe, al mismo tiempo, buscar autoconocimiento y cuidar de su propia salud integral. Reconocer la propia sensibilidad es un paso importante, pero no sustituye el acompañamiento cuando hay sufrimiento involucrado. El magnetismo espiritual no debe ser excusa para huir de la realidad, sino un llamado para comprenderla con más profundidad y responsabilidad. Otro punto fundamental está en la intención con que usamos nuestra energía. Kardec enfatizaba que los pensamientos tienen poder. Cuando una persona con magnetismo espiritual cultiva ideas negativas, críticas constantes o sentimientos de inferioridad, proyecta esas vibraciones en el ambiente. Espíritus que sintonizan con esas franjas vibratorias son atraídos, intensificando el malestar. Lo contrario también es verdadero. Pensamientos elevados, acciones altruistas y la búsqueda sincera de la armonía interior modifican el campo magnético, dificultando la aproximación de entidades perturbadas. Esta dinámica es poco comprendida por quien encara el mundo espiritual como algo separado del comportamiento diario. En realidad todo está conectado. La manera en que tratamos a los demás, el contenido que consumimos, las emociones que alimentamos, todo esto interfiere en nuestro campo energético. Por eso, entender el magnetismo es también una invitación a mejorar nuestra conducta y transformar la vida interior. Existen aún personas que, incluso sin percibirlo, actúan como imanes espirituales por estar en proceso de desarrollo mediúmnico. Ellas no fueron educadas para reconocer esto, pero comienzan a vivir experiencias inexplicables, sueños vívidos, intuiciones precisas, escalofríos en ciertos lugares y una sensación constante de estar siendo observadas son señales comunes. Cuando no son comprendidas, estas manifestaciones causan miedo, pero al ser estudiadas con base en doctrinas serias como el espiritismo, pierden el carácter amenazador. Kardec creía que nadie recibe una sensibilidad de estas por casualidad. Siempre hay un propósito mayor involucrado, y aunque la persona no desee convertirse en médium activo, comprender su condición ya representa un avance. A partir de este entendimiento, puede aprender a protegerse energéticamente, a evitar ambientes pesados y a buscar prácticas que estabilicen su campo vibracional. El conocimiento transforma lo que antes era confuso en algo que tiene sentido. Por más extraño que parezca, no siempre los espíritus se manifiestan para asustar o causar confusión. En muchos casos, están solo intentando comunicarse, pedir ayuda o incluso ofrecer protección. Cuando encuentran a una persona con magnetismo espiritual, ven allí una oportunidad de ser percibidos. Esto no quiere decir que todos deban involucrarse con el mundo espiritual activamente, sino que comprender esta realidad puede evitar reacciones exageradas. El miedo, el rechazo y la ira acaban generando más tensión y atrayendo energías semejantes. En cambio, la calma, la oración y el equilibrio emocional dificultan la aproximación de espíritus desorientados. En este punto, el espiritismo ofrece un enfoque útil. No se trata de creer ciegamente, sino de entender cómo funcionan las leyes espirituales.
El magnetismo no es una maldición, sino una herramienta que cuando se usa con responsabilidad puede traer beneficios tanto para quien siente como para las entidades que buscan contacto. Hay también quienes viven el magnetismo espiritual de forma más sutil, sin grandes manifestaciones. Estas personas generalmente son las que consiguen calmar ambientes solo con su presencia, o las que despiertan desahogos inesperados de desconocidos. Aunque no haya fenómenos evidentes, el campo energético que emanan es percibido por los otros, incluso por espíritus. Este tipo de sensibilidad es menos explorado en las conversaciones populares, pero es igualmente importante. Son personas que actúan como puentes de equilibrio, muchas veces sin saberlo. Y cuando se dan cuenta de ello, pasan a comprender mejor los efectos que causan a su alrededor. Kardec también abordaba esta forma de magnetismo, que no se manifiesta con ruidos o apariciones, sino con influencia moral y energética. Son aquellos que, incluso en silencio, transmiten serenidad. Y este tipo de presencia también es notado por el mundo espiritual, que encuentra en ellos un tipo de referencia para reorganizarse y acercarse a estados más elevados. Por eso, no hay un único tipo de sensibilidad espiritual. El magnetismo puede expresarse de varias maneras, dependiendo de la historia personal, del estado emocional y del ambiente donde la persona vive. Algunas tendrán experiencias intensas y claras, otras solo percepciones sutiles. Lo importante es reconocer que ninguna manifestación ocurre aisladamente. Todo forma parte de una red compleja de relaciones energéticas. Y cuanto más claridad se tiene sobre esto, más fácil es lidiar con las experiencias. El espiritismo ofrece herramientas útiles para este entendimiento, pero el proceso comienza con la observación sincera de la propia vivencia. ¿Qué se siente? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuáles son los patrones? Al buscar estas respuestas con calma, sin prisa y sin pánico, cada uno puede trazar su propio camino de entendimiento. El magnetismo espiritual, entonces, deja de ser un enigma amenazador y se revela como parte natural de la existencia humana, presente desde siempre, solo esperando ser reconocido. En muchos relatos documentados por Allan Kardec y otros investigadores serios del espiritismo, lo que más llama la atención no son los fenómenos en sí, sino el impacto que causan en la vida de quien los vivencia. Personas que nunca buscaron contacto con lo invisible se ven de repente envueltas en situaciones que desafían toda lógica, y muchas veces, por miedo a parecer frágiles o inestables, prefieren el silencio. Esto crea un ciclo de soledad y duda. Cuando alguien finalmente encuentra coraje para relatar sus experiencias y percibe que no está solo, hay un cambio importante. El alivio de ser comprendido es el primer paso para aceptar la propia sensibilidad. Y a partir de ahí, todo comienza a tener más sentido. El magnetismo espiritual, cuando es reconocido y respetado, puede convertirse en un instrumento de equilibrio, pero cuando es ignorado, tiende a manifestarse de formas cada vez más intensas, como si la propia energía de la persona estuviera pidiendo atención y comprensión. La trayectoria de quien atrae manifestaciones espirituales exige valentía. No es fácil lidiar con algo que pocos comprenden y que muchas veces genera juicio. Pero es justamente esa experiencia la que fortalece a la persona. En vez de negar lo que siente, comienza a investigar, estudiar y a conocerse mejor. Este proceso de autoconocimiento es uno de los más importantes en la jornada espiritual. Y fue esto lo que Kardec defendió durante toda su vida, el estudio continuo de la naturaleza humana y espiritual como forma de evolución. Nadie nace con un magnetismo intenso por casualidad. Existe un propósito, una misión, aunque inicialmente no esté clara. La atracción por espíritus puede ser un llamado para desarrollar empatía, disciplina, paciencia y, sobre todo, discernimiento. Estos son atributos fundamentales para quien desea transformar sensibilidad en sabiduría. No se trata de volverse un médium famoso, sino de vivir con más conciencia y responsabilidad sobre aquello que se siente. Es importante recordar que todo contacto con el mundo espiritual
debe hacerse con respeto y seriedad. La curiosidad excesiva, las prácticas irresponsables o las bromas con lo invisible pueden abrir puertas innecesarias. Las personas con un magnetismo espiritual fuerte deben redoblar el cuidado. Kardec siempre alertó sobre los riesgos de la invocación ligera de espíritus, especialmente cuando se hace sin preparación u orientación. Como en cualquier campo de la vida, el conocimiento es la mejor protección. Aquel que estudia, observa y reflexiona crea un campo energético más estable, menos vulnerable a interferencias negativas. Al entender cómo funciona la sintonía vibracional, es más fácil evitar situaciones incómodas. No se trata de vivir con miedo, sino de mantener una postura lúcida ante las posibilidades. El mundo espiritual existe, actúa y se manifiesta, pero siempre dentro de leyes naturales. Conocerlas es el camino más seguro para quien desea convivir en paz con esta realidad. La presencia constante de manifestaciones espirituales no debe ser vista como una carga eterna. Puede ser comprendida como una etapa de la vida que, al ser atravesada con conciencia, lleva a un estado de mayor equilibrio y madurez. Muchos relatan que, después de un periodo intenso de fenómenos, las manifestaciones disminuyen o desaparecen. Esto no sucede por casualidad. Generalmente, indica que la persona alcanzó un nivel de entendimiento que la hace menos vulnerable o menos disponible a ciertas interferencias. El campo magnético se reorganiza, la energía se estabiliza y los contactos se vuelven más sutiles o cesan. Es como si el espíritu dijera que la lección fue asimilada, y este es un punto fundamental. El objetivo no es vivir atrapado en experiencias sobrenaturales, sino integrarlas de forma saludable a la vida. El magnetismo espiritual no es un fin en sí mismo, sino un puente para el autoconocimiento y para el entendimiento más profundo de la existencia. A lo largo de su obra, Allan Kardec mostró que el mundo espiritual no está separado de la realidad material. Todo está interconectado por leyes invisibles, pero coherentes. Cuando alguien siente que atrae espíritus, es porque hay una sintonía, una apertura, una condición específica que permite esa conexión. Y esa condición puede ser modificada, fortalecida o equilibrada conforme la persona avanza en su desarrollo personal. Nadie está condenado a vivir con miedo o incomodidad permanente. Con estudio, apoyo adecuado y prácticas de equilibrio, es posible transformar la experiencia espiritual en algo constructivo. Kardec defendía que cada persona es responsable de su evolución. Por eso, incluso quien nace con sensibilidad agudizada puede elegir cómo lidiar con ella. Y esa elección es lo que determina si el magnetismo será un camino de crecimiento o una fuente de angustia. Conocer, aceptar y actuar son los 3 pasos para conducir la propia energía con más conciencia. Para quienes ya han vivido experiencias espirituales intensas, saben que no es fácil explicar lo que se siente. Las palabras no siempre logran traducir la realidad invisible, pero eso no invalida la vivencia. Lo que es real para quien siente merece atención y respeto. Por eso, la escucha empática es tan importante en este proceso. Cuando alguien comparte un relato espiritual, lo ideal no es juzgar o intentar encajarlo en una explicación preestablecida, sino escuchar con interés genuino. Muchas veces, solo el hecho de ser escuchado ya trae alivio. Y a partir de ese punto, es posible orientar, sugerir caminos, indicar lecturas, grupos de apoyo o prácticas saludables. Este apoyo mutuo es parte esencial del proceso de equilibrio espiritual. El magnetismo, cuando es reconocido en comunidad, pierde el peso de la soledad, y ahí nace una nueva etapa, donde la sensibilidad deja de ser vista como debilidad y pasa a ser valorada como una cualidad que puede contribuir al bien colectivo. La jornada de quien atrae manifestaciones espirituales es profundamente personal, pero no tiene por qué ser solitaria. Existen recursos, doctrinas, experiencias acumuladas por siglos que ofrecen orientación clara y segura. El espiritismo, con su base lógica y racional, es una de esas fuentes. No exige fe ciega,
ni propone dogmas incuestionables. Al contrario, invita al análisis, al estudio y a la vivencia práctica de los principios que propone. Kardec siempre reforzó que todo fenómeno debe ser cuestionado, analizado, repetido y comprendido. Este enfoque acoge tanto a quien ya vive experiencias intensas como a quien solo siente curiosidad o desea entender mejor la sensibilidad espiritual. Al estudiar el magnetismo no como algo místico, sino como parte del funcionamiento energético humano, se crea una nueva mirada, una mirada que une ciencia, espiritualidad y responsabilidad personal, ofreciendo respuestas que tienen sentido incluso ante las dudas más íntimas sobre lo invisible. La conciencia de que atraemos aquello con lo que vibramos transforma radicalmente la forma en que nos posicionamos ante el mundo. La responsabilidad energética no es solo una idea bonita, sino un principio práctico que impacta directamente la calidad de nuestras experiencias. Cuando entendemos que pensamientos y emociones son como emisores constantes de frecuencia, pasamos a cuidar mejor lo que cultivamos internamente. Esto no significa reprimir sentimientos negativos, sino aprender a lidiar con ellos con más madurez y atención. El magnetismo espiritual responde a la verdad interior, no a las apariencias externas. Por eso, el camino para comprender por qué atraemos ciertos tipos de presencia pasa inevitablemente por la mirada sincera hacia adentro. Y este proceso, a pesar de exigir esfuerzo, lleva a una libertad interior mucho mayor. La libertad de no ser más rehén del miedo, de la duda o de lo desconocido, sino de caminar con claridad y confianza en su propia energía. A medida que avanzamos en este entendimiento, percibimos que el magnetismo espiritual no es un privilegio de pocos, sino una capacidad presente en todos, en diferentes niveles. Cada persona tiene un campo energético único y aunque no manifieste fenómenos evidentes, está en constante intercambio con el ambiente y con las conciencias invisibles que nos rodean. La diferencia está en quien se dedica a entender este intercambio, a fortalecer su campo vibracional y a usar esa sensibilidad de forma constructiva. El espiritismo enseña que todos somos médiums en alguna medida y que esta mediumnidad puede ser educada. La educación del espíritu es un proceso continuo, hecho de elecciones diarias, de atención a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que proyectamos en el mundo. Cuando nos damos cuenta de esto, percibimos que hay mucho más bajo nuestro control de lo que imaginábamos. Y es esa conciencia la que abre espacio para una relación más equilibrada con el plano espiritual. Para aquellos que sienten miedo o incomodidad ante las manifestaciones espirituales, vale recordar que lo desconocido siempre asusta más que lo comprendido. Informarse, estudiar y conversar con quienes tienen experiencia son actitudes simples, pero transformadoras. En vez de buscar respuestas prefabricadas, lo ideal es buscar entendimiento. El espiritismo no promete milagros ni inmunidad a dificultades, pero ofrece herramientas para que cada uno enfrente sus experiencias con más lucidez. El magnetismo espiritual, cuando se estudia con seriedad, se revela como una característica humana, natural y útil. Nos recuerda que no somos solo cuerpo, sino también conciencia y energía, y que nuestra jornada incluye no solo lo que podemos ver y tocar, sino también aquello que sentimos y que muchas veces no logramos explicar. En esta apertura a lo invisible crece la oportunidad de evolución verdadera, tanto individual como colectiva, basada en conocimiento, ética y equilibrio. Al final de cuentas, la gran pregunta no es por qué algunas personas atraen espíritus, sino qué hacen con esa capacidad. Algunos huyen, otros niegan, algunos se enferman por no entender. Pero también hay quienes acogen la experiencia con respeto, buscan conocimiento y transforman lo que parecía extraño en una herramienta de crecimiento. Esa transformación es el verdadero objetivo del espiritismo. Allan Kardec nos enseñó que el contacto con el mundo espiritual no debe ser un fin, sino un medio de aprender más sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el propósito de la vida. El magnetismo espiritual
no elige a los más preparados, sino a los más sensibles. Y la sensibilidad, cuando bien cuidada, es una fuerza. Por eso, si usted siente que hay algo diferente en su forma de percibir el mundo, no lo ignore. Estudie, observe, busque apoyo y siga construyendo una relación más lúcida con lo invisible que le rodea. El crecimiento comienza exactamente por esa decisión consciente. Si esta reflexión le hizo sentido, considere compartir este video con alguien que esté pasando por experiencias parecidas. Su gesto puede llevar claridad a quien la necesita. Y si desea acompañar otros contenidos como este, suscríbase al canal y active las notificaciones. Aquí buscamos tratar lo invisible con respeto, estudio y profundidad, siempre con base en lo más serio sobre espiritualidad. Recuerde, sentir es humano, pero entender es lo que transforma. Y nadie está solo en esta jornada. Existe un camino posible entre razón y espiritualidad, entre sensibilidad y equilibrio. El magnetismo espiritual, cuando es comprendido, no aísla. Conecta. Lo conecta a su propia esencia, a lo que está a su alrededor y a lo que va más allá de la materia. Y cuantas más personas accedan a este conocimiento con responsabilidad, mayor será el equilibrio entre los dos mundos que en realidad nunca estuvieron separados.